Ir al colegio en los años 80 era casi como entrar a un mundo completamente distinto al que vemos hoy. Desde el momento en que salías de tu casa ya sentías que estabas viviendo una rutina que tenía su propio ritmo, sus reglas y su forma de entender la vida. Y aunque ahora muchas cosas han cambiado, esa etapa quedó grabada para siempre en quienes la vivimos. En esos años, lo primero que te marcaba era el uniforme. No era un uniforme moderno ni cómodo como los de ahora. Era un uniforme sencillo, rígido en algunos casos, y hasta un poco incómodo. Pero había algo especial. Te hacía sentir parte de algo. Las chicas iban con sus faldas plisadas, largas y formales, y los chicos con sus camisas que muchas veces parecían más grandes que el cuerpo. Los zapatos eran negros sí o sí, no había opciones de zapatillas deportivas como ahora, y si no los limpiabas bien, el profesor te hacía volver a casa a dejarlos brillando. Esa presión a veces molestaba, pero también te enseñaba a presentarte bien ante el mundo. La presencia importaba. En los 80, los padres y los profesores repetían que uno siempre debía verse ordenado. La camisa dentro del pantalón, el cabello bien peinado y nada de accesorios. Para muchas familias, eso era una forma de disciplina. Hoy puede sonar exagerado, pero en ese tiempo se consideraba parte de la educación. Había escuelas donde incluso revisaban tus uñas y el largo del cabello. Y aunque se sentía un poco estricto, también te enseñaba el valor de cuidar los detalles. Los modales también formaban parte del ambiente escolar. En los 80, saludar al profesor era obligatorio, no una opción. Tenías que decir buenos días, con permiso, gracias, lo siento. No hacerlo se consideraba una falta grave. Era normal ver a los profesores caminar por los pasillos vigilando que todos mantuvieran el respeto. Y aunque ahora se habla de educación más libre, en esos años se insistía en que los modales eran casi tan importantes como las matemáticas o el lenguaje. Otra cosa muy marcada era la disciplina dentro del salón. En los 80, los estudiantes no hablaban mientras el profesor explicaba. La idea de que cada alumno interrumpiera cuando quisiera no existía. El silencio era casi obligatorio, y si te portabas mal, el castigo podía ser duro. Algunos colegios eran realmente estrictos, tanto que ahora muchos dirían que se pasaban. Pero en ese tiempo, eso era lo normal. La autoridad del profesor no se cuestionaba. Tú no discutías, simplemente obedecías, aunque no siempre estuvieras de acuerdo. La educación en sí misma también tenía otro estilo. No había computadoras, ni videos educativos, ni presentaciones digitales. Todo se enseñaba con una pizarra, una tiza y un libro. El profesor era la única fuente de información. Eso hacía que prestaras atención sí o sí, porque si te distraías no había forma de recuperar lo que te habías perdido. Los cuadernos estaban llenos de tareas escritas a mano y dictados largos. La letra era importante, y si tu caligrafía estaba fea, te hacían repetir la tarea completa. Era cansado, claro, pero también te enseñaba paciencia. Había cosas buenas en ese estilo de colegio, como la camaradería. En los 80 no existía la presión de las redes sociales ni la competencia por aparentar. Los amigos se hacían jugando en el recreo, compartiendo loncheras y hablando cara a cara. El recreo era una fiesta. Los chicos jugaban a la pelota, las chicas a la cuerda, y todos corrían sin preocuparse por cuidar un celular. El contacto era real, humano, cercano. Hoy eso se ha perdido un poco. Pero también había cosas malas. Las burlas existían y nadie hablaba mucho del bullying. A veces se normalizaba que los más grandes molestaran a los más chicos, y si un profesor se enojaba, podía levantar la voz sin miedo a que los padres protestaran. Las reglas eran duras y no siempre justas, y aunque muchos aprendieron a ser fuertes con eso, otros la pasaron mal. El colegio en los 80 era un reflejo de la sociedad de ese tiempo. Estricto, ordenado, con valores marcados, pero también lleno de momentos hermosos que hoy recordamos con cariño. En esta primera parte vimos cómo eran los uniformes, la presencia, los modales y la disciplina. A medida que avanzamos en esos recuerdos del colegio en los años 80, nos damos cuenta de que no solo se trataba de uniformes, modales y disciplina, había todo un ambiente alrededor, una forma de vivir el día a día que marcaba a cada estudiante. El colegio no era solo un lugar donde aprendíamos matemáticas o lenguaje, también era un espacio donde crecíamos, cometíamos errores, aprendíamos a relacionarnos y descubríamos cómo funcionaba el mundo. Algo que destacaba mucho era la relación con los profesores. En los 80, ellos no eran solo instructores, eran figuras que imponían respeto. Y aunque en algunos casos podían ser demasiado estrictos,
También había profesores que dejaban huellas profundas en sus alumnos. Había maestros que te motivaban con una palabra, que te felicitaban de una forma que te hacía sentir invencible. Otros eran más duros, sí, pero incluso ellos te enseñaban algo, que la vida a veces exige esfuerzo, que no siempre vas a tener la respuesta fácil, y que para avanzar necesitas disciplina. Lo curioso es que, en esos años, la educación tenía un ritmo más lento, pero también más cercano. No existían plataformas digitales ni tareas enviadas por correo, todo era cara a cara. Si no entendías algo, levantabas la mano. El profesor se acercaba, te explicaba de nuevo, y aunque a veces pareciera impaciente, al final terminabas comprendiendo. Era una educación más directa, más artesanal, por decirlo así. Cada cuaderno era una obra de paciencia, cada línea escrita a mano revelaba el esfuerzo del estudiante. Otra cosa que muchos recuerdan con nostalgia es la simplicidad del día escolar. No había que cargar 20 materiales como ocurre hoy, bastaba un cuaderno, un libro y un estuche sencillo. Las mochilas no tenían cientos de compartimentos ni diseños llamativos, casi todos llevaban mochilas de tela o cuero, muchas veces heredadas de hermanos mayores, y aunque se veían gastadas, tenían historia. Esas mochilas acompañaban al estudiante durante años, cargando no solo libros sino también secretos, cartas, dibujos, y hasta pequeños objetos que uno recogía por el camino. ¿Y qué decir de los recreos? En los años 80, el recreo era un momento sagrado. Para muchos, era la mejor parte del día. Apenas sonaba la campana, los niños salían corriendo sin preocuparse por nada más. El patio se llenaba de risas, carreras, juegos y conversaciones rápidas antes de que el tiempo se acabara. No había celulares ni audífonos. Todo lo que ocurría en el recreo era real y presente. Si te caías, tus amigos te levantaban. Si te ganabas un gol, lo celebrabas como si hubieras ganado un campeonato. Si te peleabas, a veces resolvías todo ese mismo día, sin arrastrar resentimientos por semanas. En esos tiempos también era común ver a los vendedores ambulantes cerca de las escuelas. Vendían golosinas, helados, raspadillas o panes con rellenos sencillos. Muchos estudiantes esperaban ese momento para comprar algo de lo que más les gustaba. Hoy en día, eso ha desaparecido en gran parte por las reglas sanitarias y las nuevas normas escolares. Pero para quienes crecimos en los 80, esos sabores siguen siendo un recuerdo imposible de borrar. También había diferencias marcadas entre colegios públicos y privados, aunque la esencia estudiantil se mantenía. En los públicos había más camaradería, más unión, incluso con menos recursos. En los privados había más orden y mayor presión académica, pero también recuerdos parecidos, el mismo nerviosismo antes de un examen, la misma emoción por un paseo escolar, la misma sensación de triunfo cuando aprobabas una materia difícil. Pero no todo era perfecto. En los años 80 también había situaciones duras. Muchos colegios carecían de materiales, algunos salones estaban muy llenos, y a veces un solo profesor debía controlar a 40 o 50 estudiantes. La educación no siempre llegaba a todos por igual, y como mencioné antes, el bullying existía y se normalizaba. No se hablaba de salud emocional ni de acompañamiento psicológico. Si un niño estaba triste, simplemente se le decía que así era la vida. Y aunque muchos salieron adelante, otros cargaron con heridas que tardaron años en sanar. Aún así, cuando miramos atrás, vemos que esos años dejaron aprendizajes que todavía nos acompañan. Nos enseñaron el valor del respeto, de la perseverancia, de la responsabilidad. Nos enseñaron que el esfuerzo tenía sentido, que los maestros podían cambiar vidas y que los compañeros se convertían en familia. Cuando miramos cómo funcionaba el colegio en los años 80 y lo comparamos con la forma en que todo se vive hoy, es imposible no sentir que estamos hablando de dos mundos completamente diferentes. En la parte anterior recordamos los recreos, la disciplina, los profesores y esa manera directa y sencilla en la que se aprendía. Ahora toca ver cómo todo eso fue cambiando con el paso del tiempo y cómo cada una de esas transformaciones ha influido en las nuevas generaciones. El primer cambio grande que todos notan es la tecnología. Antes, el estudiante dependía de su cuaderno, su libro y lo que el profesor explicaba. Hoy, casi todo está en una pantalla. Las mochilas ya no llevan tanto peso, pero las mentes cargan más distracciones. Las tareas se entregan por internet, los exámenes pueden ser digitales, y muchos niños aprenden a través de videos o plataformas. No todo es malo, por supuesto. La tecnología abrió puertas, permitió buscar información infinita y facilitó que cada estudiante pueda avanzar a su propio ritmo.
Sin embargo, también trajo algo que en los 80 era raro: la falta de concentración. Hoy es más difícil permanecer atento, más complicado mantener el silencio y mucho más desafiante evitar que un teléfono interrumpa la clase. Otra cosa que cambió mucho fueron los uniformes y la presencia personal. En los años 80 había más rigor. Las medias debían ir bien puestas, el polo limpio, los zapatos brillantes. No tenías tantas opciones ni tantos estilos. Hoy en día, se permite más libertad, más comodidad, incluso más identidad personal. Y aunque esto tiene su lado bueno porque los estudiantes pueden sentirse más auténticos, también se ha perdido un poco ese sentido de orden que antes marcaba tanto la rutina escolar. Los modales también evolucionaron. Antes era casi obligatorio decir «Buenos días, profesora», «Con permiso», «Presente». Las reglas eran claras, y quien no las respetaba se ganaba una llamada de atención inmediata. Hoy la educación emocional es más importante, se habla más de respeto mutuo, y se busca que el estudiante entienda el porqué de cada norma. Se castiga menos y se dialoga más, algo positivo, aunque a veces esto hace que algunas líneas se vuelvan menos firmes. Y si hablamos de enseñanza, el cambio ha sido enorme. En los 80 todo era más memorístico. Tenías que aprenderte las tablas, los ríos, las capitales, las fechas. Era un sistema más rígido, sí, pero también formaba disciplina. Hoy, en cambio, la educación se enfoca más en competencias. Saber resolver problemas, trabajar en equipo, pensar de forma crítica. Esto es bueno porque prepara a los jóvenes para un mundo moderno, aunque a veces se extraña la solidez académica que daban esos cuadernos llenos de apuntes hechos a mano. También cambió la forma de relacionarse. En los 80, los amigos se hacían jugando en el recreo o conversando en la calle al salir del colegio. Hoy muchos niños crean vínculos a través de redes sociales. La amistad sigue existiendo, pero se vive distinto, y aunque la comunicación sea más rápida, también hay más presión por encajar, más comparaciones, más exposición. En ese aspecto, los estudiantes de los 80 tenían su propia ventaja. Vivían el presente sin tantas distracciones externas. Algo que mejoró muchísimo con los años es la inclusión. En los 80 había poca comprensión hacia estudiantes con dificultades de aprendizaje o con necesidades diferentes. Hoy existen acompañamientos, psicólogos, terapias, adaptaciones y un enfoque más humano. Esa es sin duda una de las mejores evoluciones. Pero también hay cosas que se perdieron. Antes el colegio era un lugar donde se sentía comunidad. Los padres conocían al profesor, el director conocía a cada estudiante, y todos sabían quién era quién. Hoy, con colegios más grandes y rutinas más aceleradas, ese sentimiento de familia escolar se ha ido diluyendo. A pesar de todos estos cambios buenos y malos, queda algo claro. Quienes vivimos el colegio en los 80 tuvimos una experiencia única. Una mezcla de disciplina, simplicidad, amistad sincera y aprendizajes que se quedaron para siempre. Y quienes viven el colegio hoy también tendrán sus propios recuerdos, sus propios desafíos y sus propias anécdotas. Cada generación vive una escuela distinta, pero cada una aprende algo que la acompaña toda la vida. Antes de cerrar, quiero agradecerte de verdad por quedarte hasta el final del video. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado, por compartir este momento y por valorar estos recuerdos que marcaron a toda una generación. Te invito a suscribirte para que no te pierdas el próximo video de los 80, donde seguiremos recordando cómo era la vida en esos tiempos que dejaron huella en todos nosotros.